Hola, buen día mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que sus papitos también se encuentren muy bien. Quiero primero que todo darle gracias a todos los papitos por el apoyo que le están dando a los niños en estas clases. Antes de iniciar nuestra clase vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Papito Dios por todo lo que nos regala, por los alimentos, por el techo, por nuestra familia, por la salud. Vamos a pedirle por todas aquellas personas que necesitan de Él, por todas esas personas que están enfermas, para que Él las sane, para que también proteja a toda nuestra familia que tiene que salir a trabajar o tiene que salir por alguna razón, para que siempre los cuides y no protejas que ese virus toque nuestro hogar. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Antes de iniciar nuestra clase, voy a hablarles un poquito sobre el tema que vamos a ver hoy. Anteriormente vimos un tema que se llamaba los géneros literarios, que los géneros literarios se clasificaban en tres: narrativo, lírico y dramático. En el transcurso de esta materia vamos a ir viendo cada uno de los géneros y lo vamos a ir viendo a fondo. En esta oportunidad vamos a ver el género narrativo, que viene enlazado con la narración. ¿Qué será narración? Que hablábamos del género narrativo, que se encargaba de ¿qué? De los cuentos, de los mitos, de las leyendas. En esta clase vamos a ver los elementos, cuáles son sus elementos, cuáles son sus partes y qué es la narración. Antes de ver el significado de la narración, vamos a ver un presaber. Un cuentero. Cuentan los que cuentos cuentan que un cuento puede ser de aventuras, puede ser de terror, un cuento policíaco o de hadas, ¿sí o no? Los personajes pueden ser reales o imaginarios, un cazador o una bruja malvada. ¡Qué horror! Me asusto yo. Los acompañantes, un brujo o una vieja. Quizá un gato negro con la oreja tiesa. ¿Qué cuento se te ocurre contar con las pistas que acabas de escuchar? ¿Qué cuento? ¿Qué cuento se les ocurre? ¿Qué cuento les gusta? Que tengan qué personajes, que sea de qué tipo. ¿Qué cuento les gustan a ustedes? A mí me gustan los cuentos de princesas. ¿A ustedes de qué tipo de género les gustan los cuentos? A ver, los niños yo creo que les gustan de héroes. A las niñas también de princesas. ¿O de qué? ¿De qué les gusta? ¿Les gusta de terror o les gusta de fantasía? En la narración, como su propia palabra lo dice, narra historias, ya sean reales o ficticias, con unos personajes, con un lugar y un tiempo determinado. Las historias, si son reales, tienen personajes reales. Si son ficticias, puede ser que tenga personajes reales como personajes ficticios o imaginarios, ¿verdad? Cuando nosotros le contamos una aventura, una historia que hicimos en un paseo, que hicimos en un viaje a nuestros amigos o a nuestra familia, eso se llama narración. Acá, como vemos un ejemplo, nos dice que una narración relata las aventuras que le ocurren a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Vamos a leer. El perro abracadabra. El mago Fabián estaba de muy mal humor
Ensayaba su truco más reciente, pero no le salía muy bien. «Deja de temblar», le gritó a su asistente Gabriela. Ella estaba sentada dentro de una gran caja de la que solo sobresalía su cabeza. «Quédate sentada», gritó. Pero Gabriela no podía quedarse sentada. Se había tomado 3 malteadas gigantes en el almuerzo. Fabián», dijo ella, «creo que necesito hacer pipí». Fabián gritó: «Eres la peor asistente del mundo». En este cuentico que vemos personajes. Vemos el personaje que es el mago Fabián y Gabriela, que sería otro personaje. Nos dicen qué lugar estaban. Vamos a ver. No nos hablan de en qué lugar estaban. Y tiene su respectivo orden, que ya vamos a ver cuáles son sus partes y cuáles son sus elementos. La narración tiene unos elementos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando realizamos una narración. Tiene los personajes, que son los que aparecen en todas las narraciones y pueden ser reales o imaginarios. Y se dividen en 2, personajes principales, como lo vemos aquí, y personajes secundarios. Los principales son los que realizan las acciones más importantes y los secundarios son los que aparecen de vez en cuando o ayudan al personaje principal. Vamos a ver acá un ejemplo. Alicia Caderina, tenemos Alicia Caderina. Esta es la historia de Alicia Caderina, que estaba cayéndose siempre y en todas partes. Su abuelito la buscaba para llevarla al parque, pero no la encontraba. Ella estaba en el despertador. En otra ocasión, su abuelito la buscaba para la merienda y la encontró flotando dentro de una botella de refresco. El personaje principal, ¿quién sería? Como su título lo dice, sería Alicia Caderina. Y el personaje secundario sería el abuelito de Alicia. Vamos a ver el siguiente elemento. Nuestro siguiente elemento es el lugar y el tiempo de la narración. No siempre en las narraciones van a nombrar el lugar o el tiempo. ¿Qué lugares podemos encontrar en una narración? Podemos encontrar que en una playa, que en una casa, un colegio, la calle, muchos lugares. Y el tiempo muestra dónde sucedieron los hechos, si sucedieron ayer, si sucedieron hoy, si sucedieron mañana, o también puede el tiempo mostrar la duración que duró el cuento, si duró media hora, si el hecho duró 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 minutos, 20 minutos. Y no solamente el tiempo nos muestra eso, sino también nos puede mostrar el tiempo climático, si estaba lloviendo, si estaba haciendo frío, si estaba haciendo calor, o las estaciones del año, si estaba en invierno, si estaba en verano, si estaba nevando, si no estaba nevando. Acá vemos unos lugares, un castillo, una playa, un desierto y una playa. Vamos a ver nuestro siguiente elemento. Nuestro siguiente elemento no aparece aquí en nuestro libro, pero es el diálogo que se tiene en una narración. No en todos los cuentos vamos a encontrar una narración o un diálogo. El diálogo es la interacción que puedan tener 2 o 3 personajes. Cuando aparece un diálogo, esperen, les muestro un ejemplo. Pueden aparecer de 2 maneras, como un ejemplo, el soldado dijo: me voy. Y también puede aparecer, digamos, el hada madrina exclamó. Y aparece una rayita de esta manera, un guión. Ay. Exclamó, 2 puntos, y aparece un guioncito así: estoy muy triste.
para identificar que haya un diálogo, o lo nombran así, o aparece esta rayita que nos indican que se están comunicando. La narración se divide en 3 partes. Vamos a escuchar muy bien. Inicio, nudo y desenlace. Se divide en inicio, nudo y desenlace. En el inicio casi siempre vamos a encontrar que el texto nos presente los personajes, nos presente el lugar y puede hacer que nos presente el tiempo. En el nudo, y a veces lo encontramos una parte en el inicio, encontramos el conflicto, la parte más importante del cuento. Y en el desenlace encontramos la solución a este conflicto o a lo principal o al hecho importante que encontramos en el nudo. Acá aparece inicio, nudo y el final, pero lo vamos a tomar como inicio, nudo y desenlace. Para que una narración esté bien hecha, debe tener inicio, nudo y desenlace. Ese es el orden que debe guardar una narración. Vamos a leer el cuento y vamos a identificar el inicio, el nudo y el desenlace. El patito feo. Era una hermosa mañana. Nos muestran el tiempo, era la mañana. Y todos esperaban en la granja el gran acontecimiento. ¿Cuál es el lugar? La granja, el nacimiento de los polluelos de Mamá Pata. Personaje, polluelos, Mamá Pata. Ella llevaba días empollándolos y podían llegar en cualquier momento. Mamá Pata escuchó de repente cuac cuac y vio al levantarse como uno por uno empezaron a romper el cascarón. Bueno, todos menos unos que se demoró un poco más, así que Mamá Pata siguió empollando con paciencia. Cuando por fin resultó ser un pato totalmente diferente, era grande y feo y no parecía un pato. El resto de los animales del corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse. El pobre empezó a sentirse muy mal y a no ser por el cariño y los cuidados de Mamá Pata, habría muerto de tristeza. Un día, cuando iba a tomar agua, vio su imagen reflejada en el estanque y también vio una manada de cisnes que muy elegantes nadaban junto a él. Entonces se dio cuenta que era muy hermoso, aunque fuera diferente a sus hermanos. Quiso quedarse con su madre adoptiva, que siempre lo había protegido y nunca volvió a escucharse que alguien se burlara de él. En nuestro inicio encontramos la presentación de los personajes y vemos que los paticos empezaron a romper su cascarón. En el nudo encontramos que nació el patico, pero nació diferente a sus demás hermanitos, entonces los amigos de la granja se empezaron a reír. Y en el desenlace encontramos que él vio su imagen reflejada en el agua y vio que era hermoso. Ahí tenemos nuestras 3 partes de narración: inicio, nudo y desenlace. Entonces, mis chicos, tenemos que tener en cuenta siempre, para realizar una narración, lo primero que debemos hacer es seguir las partes de la narración. Debemos seguir su inicio, su nudo y su desenlace. También debemos tener en cuenta los elementos, principalmente que tenga personajes, que muestre un lugar y el tiempo. También lo podríamos poner. Y el diálogo también, cuando queramos agregarlo o cuando no queramos agregarlo. Para hacer una narración no tiene que tener obligatoriamente un diálogo. En nuestro cuadernito vamos a copiar la fecha, que es hoy, 30 de abril del 2020, nuestro título
nuestro concepto, que nos dice que en la narración se relatan historias, ya sean sucesos que te hayan pasado, historias ficticias como leyendas, mitos, cuentos, entre otros. Estas historias se cuentan en un orden que ocurren en un lugar y en un tiempo. Tenemos sus elementos, personajes, lugar y tiempo, y sus partes, que es inicio, nudo y desenlace. Desde la fechita hasta las partes de la narración vamos a copiarlo en nuestro cuaderno con sus respectivos útiles. El lapicero rojo, todo lo que está en color rojo, y lápiz, lo que está en negro. Podemos usar el videíto para copiar los conceptos respectivos. Y quiero apuntarles algo. De ahora en adelante voy a ponerles el link del video al inicio de cada guita para que pues sea más fácil descargar ir al link del video y ver el video y realizar la clase. Seguimos, después de haber copiado, vamos a realizar la página 207 y 208. Vamos a sacar nuestro librito, pero antes de iniciar a realizar las páginas debemos leer la página 64 y 65. Entonces primero vamos a ir a la página 64 y vamos a seguir la lectura. Yo la voy haciendo y ustedes la van siguiendo en su librito. Y luego pasamos a realizar las páginas. Empezamos a leer. Nuestro título es El pirata Barbaloca. El pirata Barbaloca era un hombre alto y fuerte. Sus ojos negros, de mirada penetrante, parecían las balas de un cañón, y su roja barba de pelos enredados solo el viento se atrevía a despeinar. El pirata Barbaloca era temido en los 7 mares. Su flota de 5 veleros llevaba en cada mástil grandes banderas con una calavera y 2 huesos cruzados. Como vemos al inicio de este cuento, nos describen cómo era el pirata y cómo era su barco o su velero, es su velero. Entonces, cuando una narración describe a sus personajes, hace que el que está escuchando o lo está leyendo se interese más por leer. Seguimos. La fama de este feroz bucanero se había extendido tanto que al oír su nombre temblaba hasta el más valiente. Es el pirata más terrible. Cuando se enfurece, sus ojos despiden rayos y centellas, igual que una tormenta, y su corazón es tan duro como una roca. Como vemos acá, si vemos los guioncitos de los que le hablaba anteriormente, nos indican que hay un diálogo. En esta ocasión están hablando sobre el pirata. Estas y otras curiosas aventuras contaban sobre Barbaloca. Un día, los piratas se organizaron un concurso para nombrar el pirata más feroz. Este concurso tenía por objeto motivar los piratas nuevos y viejos para que llegaran a la perfección de su profesión. Luego de discutir durante muchas horas, los miembros del jurado decidieron dar el premio al mérito al pirata Barbaloca y se nombró una delegación de piratas para entregarle el premio. La noche que fueron a buscar al pirata no lo encontraron a bordo de su nave. Su contramaestre dijo que no lo iban a encontrar en ninguna parte durante los siguientes 3 meses, porque Barbaloca trabajaba allí durante 9 meses del año y los otros 3, que justamente era el presente y los 2 siguientes, se iba a lo que el pirata llamaba su misión más importante. Dicho esto, los echó del barco.
Acá nos muestran que contramaestre es el suboficial que dirige a los marineros cuando no se encuentra el oficial. Vamos a pasar a nuestra siguiente página para leer los siguientes cuentos. Nuestro siguiente cuento se llama La paloma y la abeja. Cierto día muy caluroso, una paloma se paró en la rama de un árbol, al lado del cual corría un límpido arroyuelo. De pronto, una abejita se acercó a beber, pero la pobrecita resbaló y estuvo a punto de morir. En tal aprieto, la paloma, que había visto lo sucedido, voló hacia la abejita y la sacó con su pico. Poco después, un cazador divisó a la paloma y se dispuso a cazarla. Al instante acudió presurosa la abeja y para salvar a su bienhechora picó al hombre en una de sus manos. El dolor hizo que el cazador fallara el tiro, lo cual salvó a la linda y blanca palomita. Y el siguiente, bueno, ¿qué personajes encontramos aquí? Una paloma, una abeja y un cazador. ¿Cuál sería el personaje principal? Sería la paloma, muy bien. Y el secundario sería la abejita y seguiría el cazador. ¿Qué lugar nos encontramos? La rama de un árbol o un arroyuelo. Encontramos el inicio que presenta el día caluroso, lo que les hablaba del tiempo, y que había una palomita parada en un arroyo. El nudo es cuando la abejita se cae, se resbala y la paloma la salva. El desenlace es que un día un cazador llegó y iba a cazar a la paloma y la abejita le devolvió el favor a la paloma. Pasamos al siguiente. El largo cuello de la jirafa. La jirafa tenía el cuello como un caballo. Los árboles de los que comían eran muy altos. Al principio se confortaba con las ramas más bajas, pero después miraba con antojo las tiernas hojas que nacían en las copas de los árboles. Si pudiera trepar como los monos, decía, pero como era natural no podía trepar. Y estiraba su cuello sin poder conseguir lo que quería. Y así un día y otro, y meses y años, hasta que su cuello se estiró tanto que al fin pudo alcanzar las tiernas y sabrosas hojas. Desde entonces las jirafas son reconocidas por ser animales con el cuello más largo. ¿Qué encontramos de personaje? Las jirafas. Deben estar en un bosque porque hay árboles. El inicio, vemos que presentan que la jirafa es un animal con un cuello como el caballo y que comen de árboles muy altos. En nuestro inicio diría que ella se confortaba comiendo de las hojas bajas, pero se antojaba de comer de las hojas altas. El nudo sería que ella estiraba su cuello para conseguir y no pudo. Y el desenlace es que pasaron días, meses y años y su cuello pudo alcanzar, y por eso las jirafas son reconocidas por ser animales con el cuello más largo. Encontramos un inicio, encontramos un nudo y encontramos un desenlace. Pasamos a realizar la página 207 y 208, sacamos nuestro librito, buscamos la página y sacamos nuestro lápiz para resolverlas. Encontramos el primer punto. Dice que después de leer la descripción del pirata Barbaloca, dibújalo a él y a su barco según la lectura. Vamos a imaginarnos cómo era el pirata Barbaloca. A ver, vamos a leer acá. Yo lo voy describiendo y ustedes lo van imaginando y dibujando.
Dice que era un hombre alto y fuerte, que tenía ojos negros, que parecían balas de cañón y tenía una barba color roja de pelos enredados. Dice que su flota de 5 veleros llevaba cada mástil grande banderas con una calavera y 2 huesos cruzados. Acá nos muestran más o menos cómo podría haber sido el pirata Barba Loca. Entonces, en nuestro primer punto, ustedes van a dibujar bien lindo acá el pirata Barba Loca con sus colores que nos describen en la lectura. Pausamos el videito para realizar esta actividad. En el segundo punto encontramos que después de leer la fábula La paloma y la abeja de cada uno de los personajes, une cada personaje con la palabra que mejor lo describe. Bondadosa sería ¿quién? ¿La abeja o la paloma? ¿Quién ofreció la ayuda primero? La palomita. Y agradecida sería la abejita porque le agradeció salvándola de que un cazador la matara. En nuestro tercer punto dice ¿qué tipo de texto es el largo cuello de la jirafa? ¿Una narración, una canción o un poema? Estamos hablando de una narración. Esta sería la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente página. Nuestro primer punto dice que a partir del texto el cuello largo de la jirafa dibuja la transformación que tuvo la jirafa. Entonces, en el primer lugar, que sería esta partecita, ¿cómo decía que era la jirafa? Que tenía un cuello como el de un caballo. Entonces, en la primera podemos dibujar la jirafa como si se pareciera a un caballo. ¿Y cuál fue su transformación? Que su cuello creció y creció. Ese punto también lo vamos a hacer en casita. Los papitos pueden ayudarles a dibujar la jirafa en su transformación con un cuello normal como el de un caballo y luego un cuello largo. Pausamos el videito para realizar esta actividad. Pasamos al siguiente punto. Nos piden en el segundo punto que leamos el cuento de los 3 cerditos. Vamos a escuchar atentamente. Había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los perseguía para comérselos, dijo un día al mayor: tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ellas cada vez que aparezca por aquí. A los otros les pareció buena idea, pero no se ponían de acuerdo sobre qué material utilizar. Al final decidieron que cada uno lo hiciera como quisiera. El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho tiempo y poder irse a jugar. Después, el mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. En el tercer punto nos dice que seleccionemos el lugar donde se desarrolla el cuento. ¿Será que se desarrolla en una isla, o en un tesoro, o en un bosque? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, se desarrolla en un bosque. Esta es la respuesta correcta. Cuarto punto.
Los personajes que aparecen en menos ocasiones y le ayudan al protagonista son los principales, fantásticos, secundarios o los malvados. Hablamos que existen dos tipos de personajes, principales y secundarios. ¿Cuáles son los principales? El protagonista de la historia. ¿Y cuáles son los secundarios? Los que aparecen en diferentes ocasiones. Entonces la respuesta correcta es los secundarios. Para finalizar nuestra actividad, vamos a hacer una retroalimentación con el siguiente video. La narración. Hola niños y niñas, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, profe Álvaro. Estamos bien disfrutando de nuestro descanso. Eso está muy bien. No hay nada como un merecido descanso después de una buena clase. Sí, profesor, eso es correcto. Aunque estábamos hablando sobre un tema que vimos en clase, que se llama la narración, pero queremos aprender más sobre el tema. Es verdad lo que dice Beto. Nos gustaría aprender más, y cómo lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Muy bien chicos, ¿qué les parece si me siento con ustedes y les comparto un cuento? Así aprenderemos sobre la narración. Sí, gracias, profe. Este es el cuento de la tortuga que quería volar. Había una vez en un bosque lejano una tortuga que su sueño era volar. Un día, la tortuga quería aprender a volar y primero lo intentaría con un cañón. Se metió dentro de este y salió volando. Se puso muy contenta, pero al cabo de 3 segundos volvió a caer muy fuerte sobre la tierra. Luego intentó subir a un árbol, pero no pudo hacerlo. La tortuga estaba enojada y a la vez se puso muy triste. Y se internó nuevamente en el bosque con lágrimas en los ojos. Al ver esta escena, la lechuza la miró y le dijo: «Tú no eres un animal hecho para volar. Debes dejar esa idea». «¿Pero por qué no puedo tener el sueño de volar?», contestó la tortuga. «Porque tú no tienes alas», contestó la lechuza. La tortuga seguía muy triste y caminaba sola por el bosque, cuando se encontró con un águila, que era su amiga. «Hola, amiga águila», le dijo la tortuga. «Hola, amiga tortuga, ¿por qué estás tan triste?», contestó el águila. «Es que siempre he querido saber qué se siente volar como ustedes las aves lo hacen, pero lo he intentado de varias formas y no lo he logrado». Al escuchar el sueño de la tortuga, el águila sintió que debía ayudarla y le dijo: «Yo te podría ayudar para que tú puedas realizar tu sueño». La tortuga saltó en alegría y le dijo: «Muchas gracias, amiga águila». El águila tomó por el caparazón a la tortuga y se elevó tan alto como pudo, hasta que la tortuga pudo tocar las nubes y sentir el viento en su cuerpo, tal como sentían las aves al volar. Al finalizar el paseo por los aires, la tortuga siguió con su vida normal en la tierra, con la satisfacción de haber cumplido el sueño de sentirse como un ave, aunque sea por un instante. ¿Qué les pareció el cuento, niños? Es un cuento muy bonito, profe. Bueno, niños, ahora les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a contestar según lo que hemos visto en la narración. Muy bien, profe, empecemos. ¿Quién era el personaje principal de nuestra historia? La tortuga. Muy bien, Pili. ¿Qué personaje les pareció el más interesante y por qué? El águila que ayudó a su amiga la tortuga. Muy bien, Juli. ¿Hay otro personaje? La lechuza, que le decía a la tortuga que no intente volar. ¡Qué bien, Beto! Ahora, niños, algo muy importante, y es que en la narración siempre hay personajes. Ahora veamos cómo era la tortuga: miedosa, llorona o valiente. La tortuga era valiente porque quería volar sin importar lo que le cueste. Hasta se metió en un cañón. Muy bien, Beto. Eso era la tortuga. Ahora, niños, recuerden que toda narración debe tener inicio, nudo y desenlace.
¿Alguien me puede ayudar con eso? El inicio, profe, tiene que ver con que la tortuga quería aprender a volar. El nudo se presenta cuando la tortuga por todos los medios intenta volar hasta que su amiga Águila le ayuda. Y el final, profe, es cuando la tortuga ya cumplió su deseo de volar. Muy bien, niños, esas son las etapas correctas. Ahora, niños, recordemos que narrar es contar en forma ordenada una historia y que toda narración tiene un inicio, donde se muestran los personajes, un nudo que presenta situaciones que les ocurren a los personajes y un desenlace que nos cuenta qué le pasó a ese personaje. Ahora los invito a que busquemos más elementos que suceden dentro de una narración para complementar lo aprendido. En internet aparece que una narración puede ser de hechos reales o de fantasía. En este caso es un cuento, por lo tanto no es una historia real, sino inventada para entretenernos. También dice que en una narración debe existir un tiempo y un lugar. Muy bien, ahora visitemos las actividades complementarias para aprender más sobre el tema. Muy bien, espero que hayamos aprendido hoy qué es la narración, cuáles son sus elementos y cuáles son las partes de la narración. Lo importante que es seguir estas pautas, estos elementos y estas partes para realizar una mejor narración, ya sea escrita o sea contada a alguien que queremos. Para este temita no deben enviar actividad de refuerzo, ya que trabajamos la página 207 y 208, la realizamos en clase. No olviden lavarse las manos, no olviden hacerle caso a mamá y a papá. Los quiero mucho, los extraño, que terminen de pasar un excelente día.